Bueno, estábamos con los parámetros de eficiencia o de desempeño del rectificador trifásico de media onda. Habíamos llegado al factor de servicio, que como dijimos, el factor de servicio del secundario nos dice cuánto estoy utilizando cuán bien estoy aprovechando, digamos, el transformador que uso. Y por lo tanto, bueno, calculamos con la definición que sería la potencia de corriente continua sobre la potencia aparente en el secundario. Dijimos que reemplazábamos por las fórmulas y llegábamos a 0,675. ¿Sí? O sea, decíamos, si queremos 675 vatios de potencia activa en la carga, vamos a necesitar 1 kVA de potencia aparente en el secundario del transformador. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero ver cuánto hacia arriba, hago hacia arriba, digamos, en el primario y en la línea, por ejemplo? Vamos a ver el primario. Bueno, acá es interesante, fíjense que, digamos, vamos a tratar o vamos a ver cómo son las formas de onda en el primario y en la línea, ¿no? Estos ejercicios son interesantes porque, digamos, para realizarlos, porque nos hacen articular los conocimientos que sabemos de materias anteriores y utilizarlos para un determinado análisis que nos conviene a nosotros o que nos interesa. Pero está bueno que ustedes lo hagan, digamos. Entonces, todos estos análisis que yo les propongo, ustedes traten de hacerlos porque les da esa agilidad que es importante para un pensamiento ingenieril. Bueno, como dijimos, vamos a suponer que la corriente que está circulando por la carga es una constante perfecta, digamos, ¿no? Que la carga es tal que toma una corriente constante. Por lo tanto, por cada una de las fases va a ir un pulso de amplitud igual a la tensión, a la tensión media en la carga y de duración 1/3 del periodo de la fundamental o de la tensión en el secundario, ¿sí? Yo estoy diciendo que estoy haciendo este análisis, pero también uno podría pensar que estoy haciendo el análisis digamos, el análisis de la componente de continua, digamos, como que solamente me estoy fijando qué pasa con la componente de corriente continua. Bueno, entonces, la corriente en el secundario va a pasar al primario sin la componente de valor medio, que circula por el diodo, que dijimos que era 1/3 de la corriente, media por la carga. Entonces, el primario va a circular esta forma de onda que vale, en este caso, en esta parte, digamos, vale 2 i sub 0 sobre 3 y acá menos i sub 0 sobre 3. Y esto tiene valor medio nulo. Y por la línea, ¿qué va a ir? Por la línea va a ir la resta de dos tensiones de fase del primario, ¿sí? Fíjense, si volvemos al dibujito de origen, esta corriente se va a reflejar vía la relación de transformación en el bobinado que le corresponda, digamos, ¿no? Y así cada una de las corrientes de fase del secundario. Se reflejan en el primario, dijimos, sin la componente de continua. Pero por la línea va a ir las restas de estas dos corrientes. Por lo tanto, si ustedes hacen las restas con estas formas de ondas particulares, por el secundario va a venir una onda de este tipo, que va a valer I sub 0 menos I sub 0 y luego durante 1/3 va a valer 0, que también tiene valor medio nulo. Entonces, con esta corriente yo tendría que calcular los valores eficaces, por ejemplo, para calcular los factores de servicio, tanto el primario como en el secundario. Bueno, simplemente acá es fácil, digamos, calcular el valor eficaz porque son constantes, entonces estoy elevando al cuadrado valores que son constantes. Entonces, si los calculo, bueno, ustedes hacen la cuentita, la corriente en el primario va a ser raíz de 2/3
la corriente media del secundario, ¿sí? Y multiplicado por la relación de transformación, que, bueno, nosotros vamos a suponer que es 1. Pero bueno, podría ser otra. Y luego, la corriente de línea, digamos, lo que va a pasar es que es raíz de 3 la I del primario. O sea que va a ser raíz de 2/3 por I0. Esas serían las corrientes eficaces. Entonces, si yo quiero calcular el factor de servicio del primario, ¿qué voy a hacer? Aplico la fórmula. Es potencia de corriente continua sobre potencia aparente en el primario. Bueno, la potencia de la carga es la misma y la del primario va a ser 3 veces la tensión eficaz en el primario por la corriente eficaz en el primario. ¿Que cuánto vale? Vale raíz de 2 sobre 3 y sub C0. La corriente media, porque suponemos que es constante la corriente. Bueno, hago las cuentitas y me queda 0,827. Así que tiene un buen aprovechamiento, digamos, el primario, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que nos interesa como parámetro de eficiencia es el factor de forma, cuán cerca están los valores medio y eficaz de tensión. Para este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el valor medio era el valor eficaz era 0,8407 B máximo y el medio es 0,827 B máximo. Por lo tanto, el valor acá me queda 1,0165. ¿Se acuerdan que para el onda completa monofásico era 1,1? O sea que acá lo achiqué un poco más. Y el factor de Ripple, factor de rizado, ¿sí? Que es el cociente entre la tensión de corriente alterna y la corriente media, bueno, aplicando, digamos, lo que ya sabemos, que las componentes de corriente alterna o la tensión de alterna, la puedo pensar como raíz cuadrada del eficaz al cuadrado menos el valor medio al cuadrado. Entonces hago las cuentitas con todos los valores que tengo y me da de un 18,27%. Es decir que el total de componentes armónicos que tengo respecto de la componente continua es de un 18,27%. Bueno, también otro factor del que hablamos será el factor de potencia. Y también acá podemos calcular el factor de potencia del secundario, ¿no? Que ahora era la potencia eficaz sobre la potencia aparente. Y ahora vemos, si lo calculamos, es R por I sub 0 sobre 2 sobre 3B por I sub 0 raíz de 3. ¿Sí? O sea, si yo tengo una carga resistiva, estamos hablando acá, la potencia que va a ser. Fíjense que acá no estoy en términos de U, sino en términos de la corriente eficaz, porque me conviene para poder, cancelar, digamos, ¿no? Pero bueno, después, digamos, voy a necesitar volver a los valores eficaces de tensión y de corriente, etcétera, como para llegar a este valor porque no conozco la R. Y llego a un valor de factor de potencia del secundario que es 0,6864, ¿sí? Si yo utilizo el factor de potencia, utilizo que la corriente media, porque pienso que corriente media y corriente eficaz son muy cercanas, directamente me da 0,675, que es el valor del factor de servicio del secundario. O sea que acá vemos que factor de potencia y factor de servicio, de alguna manera, se acercan bastante. Bueno, si yo quiero calcular ahora el factor de potencia del primario, lo voy a hacer con la potencia eficaz, es la misma. Lo que va a cambiar es la potencia aparente, porque la voy a calcular sobre el primario con la corriente del primario. Y entonces a cálculo hecho me da 0,827
que es muy parecido al factor de servicio. Nosotros habíamos calculado el factor de servicio, muy parecido no, es igual al factor de servicio del primario. ¿Sí? Fíjense que al haber un mejor aprovechamiento en el primario, el factor de servicio y el factor de potencia son iguales. Y el factor de potencia de la línea, nuevamente acá la potencia, ahora voy a usar directamente la potencia media, dijimos, ¿no? Porque siempre voy a suponer eso, por comodidad, digamos, ¿no? Bueno, y la tensión en la línea va a ser digamos, ahora voy a tener que calcularlo con la corriente de línea que corresponde, digamos. Entonces, ahora, bueno, con toda esta cuentita, ustedes se van a poner con todas las formulitas que tenemos y también llegó a 0,827. O sea que el factor de potencia de la línea es igual al factor de servicio del primario y que es igual al factor de potencia del primario, ¿no? Estamos siempre suponiendo que las potencias, digamos, la potencia activa total y la potencia de corriente continua son iguales, digamos, ¿no? Bueno, con esto terminamos de analizar este esquema de rectificación de media onda no controlada. Entonces, vuelvo a repetir, analizamos las formas de onda que tenemos cuando tenemos carga resistiva, resistiva inductiva y resistiva inductiva más una tensión de continua. Analizamos cuántos son los valores característicos y encontramos expresiones que son válidas cuando tenemos conducción continua, es decir, que en ningún momento la corriente se hace cero en la carga. Y vimos los factores o los parámetros de eficiencia o de desempeño de este convertidor. Obviamente que esto es como una colección de cosas, algunas son sencillas de acordarse y otras no, pero la idea es que sepamos de qué se trata cada una de ellas. Después la fórmula uno tiene el apunte, digamos. Lo que sigue es un esquema, que es el esquema de onda completa.